que mejore la situación de las cárceles en el Perú, pero el problema de nuestro país parece que va mucho más allá de la gente que llega al extremo de cometer un delito. Y es que esta semana se ha puesto sobre el tapete el tema de la crisis de valores a raíz de la explosión que hubo de la Comisión de Ética del Congreso, que en una semana desapareció, se recompuso, se volvió a elegir miembros, se decidió que volviera a ser presidente quien había renunciado el lunes. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo eso? Porque hay una crisis ética en nuestro país y porque el mismo presidente de la Comisión de Ética dijo que la cosa se había politizado y que ya así no se podía trabajar. Cuarto Poder quiso saber qué piensan, no solo los congresistas, sino también las personas en las calles, qué está pasando en nuestro país, que la gente ya tiene como desdibujada la noción, no toda la gente por supuesto, pero mucha gente tiene desdibujada la noción de lo que es correcto o lo que es incorrecto. El reportaje de René Gastelumendi sobre ese tema está espectacular, no se lo pierdan. Conciencia tranquila, limpia, vivo en paz. No hubo ninguna irregularidad. Con esta conformación se complica la situación, aparentemente. ¿Estarás contento? Que el Congreso peruano tenga una comisión de ética es casi una confesión de parte, y si esta no sanciona, más bien blinda y deja pasar, como acaba de suceder con el caso de la parlamentaria Zenaide Uribe, el mensaje para la sociedad es nefasto. ¿Cuál es el efecto en la sociedad, en el ciudadano? Casi descorazonador. Es como que cualquier aliciente de rectitud queda pues eso, desalentado, un poco sin sentido, ¿no? Te saca una sonrisa la expresión Comisión de Ética del Congreso, ¿no? La renuncia del presidente de la comisión, Humberto Lay, seguida de la salida de otros miembros como Mauricio Mulder y los integrantes del PPC y Fuerza Popular, puso a la famosa comisión en la cuerda floja esta semana y de paso nos obliga a la reflexión. Padres de la patria o torongos que si no caen resbalan, cuando no en el delito, en la falta ética. Ética, ese concepto que nos es tan ajeno. ¿Qué significa y con qué se come? La ética es esa capacidad de valorar, de realizar valoraciones en función de un sentido de pertenencia a una cierta comunidad. Es decir, actuamos éticamente cuando actuamos conforme a cierto horizonte de comunidad. Esto es algo bien importante para pensar la crisis ética en el Perú, ¿no? O sea, el bien común. Un sentido del bien común es decisivo para poder hablar de una sociedad éticamente orientada. Pero vayamos a la fuente, a la musa inspiradora de esta reflexión. El Congreso de la República, tal vez el más antiético de nuestra historia, con más de 250 denuncias a sus miembros y solo 10 casos sancionados. Esperamos en la puerta antes de un pleno y le preguntamos qué es la ética, por ejemplo, a un congresista que fue despojado nada menos que de la vicepresidencia de la República por una inaceptable cena en Las Brujas de Cachiche. ¿Qué es la ética para usted? Bueno, la ética son valores fundamentales que debe tener todo ciudadano, ¿no? ¿Y cree que hay una crisis de ética en el Perú? Yo creo que hay que revalorar eso, ¿no? Yo creo que justamente los parlamentarios estamos para tratar de alguna manera de revalorar esas crisis de ética que pueden haber en varios estamentos. Gracias. Gracias. ¿Qué piensa de la ética un congresista que hace poco tuiteó irresponsablemente una bomba? Dijo que el presidente Ollanta podía tener un hijo extramatrimonial. ¿Qué es la ética para usted? ¿Le cuesta responder? Son normas de conducta, ¿no? En función a valores. Así es. ¿Y hay una crisis de ética en el Perú? En el Perú y en el mundo, pero claro, a mal de mucho consuelo tonto, ¿no? ¿Y qué es la ética para un congresista cuyo líder, el expresidente Alejandro Toledo, está involucrado en una denuncia de lavado de activos y que en su momento no reconoció a su propia hija? Bueno, hay que saber valorarla. La ética es la mejor imagen que uno puede presentar de la persona y de la institución, y hay que cuidarla. Hoy voy a la comisión de ética. ¿Está llegando tarde? No, estábamos en otra gestión. ¿El presidente Toledo es una persona ética? Bueno, hasta que no demuestren lo contrario, sí. ¿Qué es la ética para congresistas cuyo líder, el expresidente Alberto Fujimori, está preso, sentenciado por haber cometido delitos de lesa humanidad? La ética para mí es un comportamiento que no se debe torcer nunca. Es el demostrar a las personas que uno vive con dignidad, con honradez, con el servicio a los demás, etcétera, etcétera. ¿El presidente Alberto Fujimori es una persona ética?
Claro, porque ha ejercido muy bien el poder. Prueba de ello es que está en el corazón de la población y siempre el fujimorismo mantiene una gran fuerza electoral. Pero también, ¿qué es lo que piensan de la ética? Aquellos congresistas que no tienen tiempo para pensar en ella porque estaban llegando tarde al pleno de este último jueves. ¿Y qué es la ética? ¿La ética qué es? Después filosofamos. ¿Qué es la ética? ¿La ética qué es? La ética. Y por último, ¿qué es la ética para la congresista que se ha convertido en la antagonista de la blindadísima y última perla de la Comisión de Ética, Zenaida Uribe? ¿Qué es la ética para usted, la ética? Comportarse bien ante la sociedad, ante la familia. ¿Y la Comisión de Ética ha representado lo que es la ética o todo lo contrario? Podemos verlo ahora, no existe. En fin, está más que claro que nuestro país atraviesa una crisis ética sin precedentes. Estamos hablando de un momento, una coyuntura en la que como sociedad nos estamos confrontando a una serie de comportamientos que distan mucho del interés colectivo, los valores y la buena conducta. Repasemos algunas de las manifestaciones de este egoísmo puro y duro disfrazado de supervivencia. Así tendríamos, por ejemplo, para empezar, más de 50.000, 80.000 según algunos estudios de hectáreas de nuestra Amazonía convertidas en desierto debido a la minería ilegal. Entonces, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? Porque en el gobierno da un trabajo para trabajar. O sea que de noche a la mañana se va a cortar el pan de nuestros hijos. Ahora me voy a robar por su culpa. Sí tenemos ahí toda una secuencia de conducta carente de ética que expresa cómo en nuestro país, ¿no?, la posibilidad de, además de que un Estado se haga cargo de su espacio y lo regule, es muy pobre y muy precaria. Tenemos muy poco de esa capacidad. Y por tanto, los free riders de los que hablábamos antes, ¿no es cierto?, van a la suya. Y cuando va a la suya la explotación ilegal, luego va a la suya la provisión ilegal del suministro de mercurio, y luego va también a la suya la provisión de, por ejemplo, prostitución, ¿no es cierto?, infantil o de adolescentes en esta región, que son como zonas liberadas por una suerte de capitalismo salvaje, ¿no? También el otro emblemático ejemplo del transporte público en el que los conductores y cobradores así tratan a la autoridad de tránsito es casi perfecto. Ya no puedes manejar así, pues. O sea, ¿qué me pongo a robar entonces? Y si no la maltratan, intentan sobornarla. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto, señor? 10 soles. ¿Y por qué usted me tiene que dar dinero a mí? ¿Yo le pido el dinero o le he pedido sus documentos? ¿Será porque en muchos casos la autoridad policial también se deja coimear? Este recibe la coima y de inmediato entrega los papeles al conductor. Todo sucede en medio de la vía y a plena luz del día. ¡Avanza, avanza, avanza! El interés, el bien común está más que soterrado y la cultura combi es una manifestación mejor que mandada a hacer de aquello. El Estado abdicó de su responsabilidad, precarizó las relaciones y entonces ahora es quien tiene más caña en el volante para trazar a la otra cúster o combi y para coger primero al otro. Es un sistema perverso en el cual si tú no haces eso, no te da para pagar tu alquiler. Y si no da para pagar tu alquiler, no te da el plus para poder pagar tu propia manutención. Y la misma lógica la tiene el que tiene la concesión de la ruta. Entonces empiezas a establecer un eslabonamiento perverso que favorece la conducta falta de ética. ¿Cómo hablar de ética en un país, una ciudad en donde la basura se vierte en la vía pública con total impunidad, ya sean los escombros de construcción civil al mar o en la carretera, o los restos de verduras de un mercado en la avenida? En las avenidas 28 de Julio con Aviación pudimos observar en 2 horas a más de 40 carretilleros arrojar desperdicios en la vía pública. Ahorita estoy trayendo un desperdicio nada más, señorita. ¿Un desperdicio? ¿Y cuánto le han pagado por traer ese desperdicio? 2 loquitas.
¿Cómo hablar de ética en un lugar donde los médicos faltan a su juramento hipocrático y se van a la huelga perjudicando a miles de pacientes por sus intereses particulares? No lo quieren operar porque dice que están en huelga. El señor presidente no tendrá compasión con nosotros. O en un país en donde las barras bravas de equipos perdedores se sacan el alma como salvajes casi todas las semanas. Que un disparo en el pecho mató a Brian a pesar de que sus amigos lo arrastraron buscando auxilio. Se quiebra la ética y podemos hablar de crisis éticas cuando es el caso que cada quien apuesta por su interés particular y toma distancia frente a ese sentido de lo común. Eso mismo es lo que pasa en un país donde las invasiones de terrenos, de la propiedad ajena, son pan de cada día y en donde más de la mitad de su economía es informal y que tiene una de las tasas de pago de impuestos más bajas de la región y donde la piratería también impune es una manifestación recurrente de nuestra cultura. Para el profesor especialista en esta materia, la ética de todos estos dolorosos ejemplos presentados, el más preocupante y sintomático es el de la minería informal o ilegal, su depredación impune y las actividades conexas como la trata de blancas, tantas veces denunciada por este programa, lo cual lleva a la conducta humana a niveles de inframundo. A mi modo de ver, en el Perú es algo así como es un espacio económico y social y de vacío político donde queda claramente expresado todos los problemas que tenemos como comunidad ética. Es decir, todo esto que podemos hablar de una crisis moral, una crisis ética, que tiene que ver con cómo entendemos cómo llevamos nuestros intereses. O sea, los llevamos, insisto, separados y disociados del resto. El problema no es que tengamos intereses, el problema es que los tenemos de forma tal que el otro no es relevante en ello. No importa. No importa. A veces hay que ir contra él, a veces simplemente es la indiferencia, ¿no? Y entonces, claro, hay un sentido de pertenencia ahí pobrísimo, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato en este círculo vicioso? ¿Es el Congreso de la República un reflejo de nuestra ética o es más bien al revés? El pastor Humberto Lay, quien hacia el jueves y tras ser recompuesta en solo 7 miembros aceptó volver a presidir la Comisión de Ética, no duda en afirmar que nos encontramos frente a una crisis moral alarmante. ¿Le parece que en el país en general hay una crisis de ética? Sí, como también podemos hablar de una crisis de valores, de principios, ¿no? Indudablemente estamos viviendo, como yo siempre digo, una cultura de corrupción, ¿no? Cuando vemos que en las encuestas el 80% de los peruanos dice que el Perú es un país corrupto y en otra encuesta el 70% dice que la corrupción es o aceptable o inevitable, estamos hablando de una cultura de corrupción ya, lamentablemente. Si a esto le agregamos el hecho de que los últimos 3 expresidentes de la República afrontan problemas con la justicia y uno de ellos ya está preso y que más recientemente hasta 7 presidentes regionales están siendo investigados por corrupción, incluso uno de ellos, César Álvarez, el de Ancash, y está detenido por homicidio, el panorama de un país con instituciones tan precarias como el nuestro no es nada alentador. Es un país que tiene que tiene instituciones tan escasamente consolidadas y relaciones sociales con marcados signos de exclusión tan potentes y tan atravesados por este asunto de el registro puramente individualista, particularista, que es muy difícil construir un sentido de lo común. Congresistas, especialistas, ciudadanos, televidentes, como alguna vez escribió nuestro Nobel preguntándose ¿en qué momento se jodió el Perú?